Bendiciones con todos, tema 115, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús envía a los 12 apóstoles, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 15, que dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, sino de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. La tarea de los mensajeros del rey. La tarea principal de estos 12 era predicar. El reino de los cielos se ha acercado, ese es el tema. Inicialmente, este era parte del mensaje de Juan el Bautista, que Juan el Bautista tenía. Acuérdese de Mateo capítulo 3, versículo 2. El que Jesús predicando cuando inició su ministerio, Mateo capítulo 4, versículo 7, y ahora es delegado a sus 12 apóstoles. Obviamente, como lo hizo Juan el Bautista y Jesús, el tema principal de este mensaje era el arrepentimiento, tal y como la iglesia siguió haciéndolo posteriormente, como dice Hechos capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19, capítulo 17, versículo 30. Junto con la tarea de predicar, les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. No cabe duda que con el mensaje del evangelio viene la liberación de las almas angustiadas y encadenadas. Todo esto es una evidencia que el mensaje del evangelio no es un conjunto de simples reglas religiosas que cargan más a los hombres, sino que trae alivio al alma cansada y angustiada, y aquellos que lo prediquen tienen la autoridad de parte de Jesús para compartir este precioso don. Jesús les dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracias. Y con esta instrucción estaba usando una frase muy popular que los rabinos decían a sus estudiantes. Los rabinos condenaban el hecho de que alguien se lucrara de la enseñanza de la ley de Moisés. Eso era una responsabilidad que se realizaba gratuitamente a excepción de la enseñanza de los niños, por lo cual sí cobraban, ya que era una responsabilidad exclusiva de los padres. Todo esto se daba por gracia, no se negocia. Lo único que el creyente necesitaba es creer en este glorioso mensaje y abrir su corazón para recibir todos sus beneficios y la vida eterna. Los mensajeros un día lo recibieron de pura gracia y ahora tienen que compartirlo por pura gracia. Ahora, la fe de los mensajeros del rey. Las palabras de gracia recibiste, dad gracias, se conectan perfectamente con la siguiente instrucción que Jesucristo les da a sus discípulos. Debían estar libres de toda ambición de riqueza. Su ministerio era un don que habían recibido de gracia y así lo tenían que compartir. Pero al mismo tiempo les dice que tienen que limitar sus provisiones a las necesidades para el viaje. Escuche lo que dice. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino,
ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Jesús no quería que llevaran en su cinto oro, plata o cobre, monedas. La palabra cinto proviene del griego shone y era de cuero, lino o lana, tan grueso y largo que podía enrollarse varias veces alrededor de la cintura y servía como una especie de monedero. También les prohíbe que lleven una alforja, la cual se traduce de la palabra griega pera, la cual era un término común entre los filósofos ambulantes que usaban esta especie de bolsa para recoger entre las personas una colaboración económica después de sus enseñanzas. Por eso a veces era llamada la bolsa de un mendigo. En este sentido, Jesús no quería que sus discípulos mendigaran entre la gente. Además, Jesús les dice a sus discípulos que no lleven doble equipaje. No os proveáis ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Uno podría preguntarse por qué Jesús les dio tales prohibiciones y si son instrucciones que todos los misioneros deberían aplicar en nuestros días. La respuesta más probable es lo que el Señor deseaba que sus discípulos aprendieran a confiar en Dios durante su obra evangelizadora y esperaran que sus necesidades fueran solventadas por Él. En este sentido, los mensajeros del Rey necesitan tener fe. El servicio en su obra y el éxito de ella están en la proporción directa con la fe del misionero. Jesús quería que ellos aprendiesen esta importante lección. Muchas veces podemos ver lo difícil que es establecer una obra misionera. Requiere esfuerzo, recursos humanos, materiales y financieros, y que lo que se tiene no es suficiente para cumplirla. Pero lo cierto es que la obra del Señor se sostiene por fe y es Dios el que provee para ella. En este momento Jesús les dijo que no se preocuparan de nada, pero más tarde, cuando sus días estaban por terminar, les cambiaba la instrucción. Escuche lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 34-37. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su espada y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Obviamente la lección fue aprendida, pero ahora enfrentaban una nueva situación donde los exhortaba a hacerse de sus provisiones para huir y mantenerse. Dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su espada y compre una. La sugerencia de comprar una espada es algo polémico para la mayoría de los comentaristas, ya que en ningún momento se cree que Jesús estaba pidiendo a sus discípulos que se defendieran ofensivamente. A lo mejor era una indicación metafórica, pero parece que Pedro la tomó literalmente cuando intentó ayudar a Jesús al agredir a sus captores con una espada. Escuche lo que dice San Juan capítulo 18, versículo del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Este cambio de instrucción nos muestra que, dependiendo los tiempos y las circunstancias, las estrategias de la obra misionera puede cambiar, pero la fe será determinante en todo momento. En todo esto, sus obreros pueden estar seguros de que Dios jamás los desamparará y que nunca los llamará a una obra de solo sufrimiento y extrema miseria. Lo cierto es que, si bien los mensajeros del Rey no deben preocuparse por enriquecerse de lo material,
pero el hecho de bendecir espiritualmente a las personas resulta una bendición material para los mensajeros. Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Escuche. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Con las personas que hemos ayudado a crecer espiritualmente, expresan su gratitud. Generalmente se muestran generosos en lo material y por ello el Señor dijo, el obrero es digno de su alimento o de su salario. Mismo pensamiento que el apóstol Pablo cuando compartió en 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 17 al 18. Escuche lo que dice. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Qué maravilloso que son las verdades de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Jesús escogiendo a 12 personas para llevar la palabra de Dios y le da instrucciones específicas. Le da instrucciones de no llevar peso, no llevar nada, no enriquecerse, sino a tener fe. Que caminando el Señor va a utilizar personas, va a utilizar todo lo que está alrededor para que ellos tengan el sustento necesario mientras realizan la obra evangelizadora. Esto no es fácil. Peor en estos días, ¿sí? Como dijimos allí, los recursos económicos son importantes, especialmente si queremos movernos bien lejos. Pero gracias a Dios que Él provee, gracias a Dios que el Señor utiliza a personas obedientes, a personas que tienen el don de dar, para que la obra continúe, para que la obra no se detenga. Pero sabe, como dijimos en la primera parte, el Señor está llamando a hombres y mujeres para utilizarlos para que esta obra siga encaminándose, siga llegando a todo el mundo. Hoy día tenemos las redes sociales que nos facilitan enviar un video, enviar un versículo, enviar una palabra de Dios a cualquier rincón del mundo después que tengamos los contactos en nuestras manos. ¿Sí? Es muy fácil y eso tenemos que hacer. Tal vez ustedes que tienen ya algún tiempo escuchando la palabra de Dios, a alguno le arda su corazón diciendo, yo quiero servirle al Señor. ¿Sí? Cuando sientas eso o si está pasando, comienza a hacerlo. Comienza a servirle al Señor, porque en el mundo podemos hacer muchas cosas maravillosas, muchas, y tenemos que hacer. Pero lo más maravilloso que podemos hacer en este mundo es servirle al Señor, es llevar la palabra de Dios, llevar la buena noticia para que muchos, o por no decir todos, sean salvos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está allí presente, haciéndola germinar. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por tus provisiones, Señor, que han sido maravillosas hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que sigamos escuchando, que sigamos aprendiendo, Señor, y tu gracia y tu misericordia siga acompañándonos aún en medio de estos tiempos difíciles. Muchas bendiciones para ustedes y que tengan un excelente día.